Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buenas tardes a todos, soy Raquel, estoy casada con Luca, tengo 4 hijos y el más grande se llama Benedetto y padece de una síndrome genética. Les voy a contar de la historia escolar de Benedetto. Elegimos desde cuando era pequeño de mandarlo a un instituto privado porque pensamos que en estas escuelas se intenta mirar hacia la humanidad entera y se basa en algo positivo. Existe una tensión en los profesores
pero a veces su trabajo no era adecuado para mi hijo. Tuvimos unos cuantos problemas, incomprensiones, porque hemos encontrado muchas dificultades, capaz por poca experiencia o para afrontar algo desconocido o para el trabajo que se imagina que se implica todo esto. Las personas tenían miedo y nosotros teníamos que asegurarle que todo iba bien. Y luego los futuros profesores decían que querían reducir su horario sin conocerle. Hemos tenido que decirle que era posible encontrar un camino, un recorrido común. Y los primeros meses fueron duros porque me llamaban casi siempre porque algo había ocurrido. Paso a paso, trabajando juntos con los profesores y gracias al pedagogista Sangalli, que conocía a Benedetto desde cuando era pequeño, todos se dieron cuenta de sus capacidades y también se dieron cuenta de sus problemas más grandes. Y de ahí hemos empezado a hacer un recorrido juntos y la relación con los compañeros no fue fácil. Una profesora nos dijo que tenemos que trabajar con todos los compañeros para que él pudiese aportar su contribución. Entonces los compañeros empezaron a conocerle y empezaron a tomarle cariño. Y luego las escuelas superiores. Y esto era muy difícil. Empezamos a recorrer muchas escuelas importantes con un pasado de inclusión. Al final hemos decidido una escuela, pero le excluyeron porque los puestos eran pocos. Ya estaban agotados. A Benedetto le gusta estudiar, también gracias al doctor Sangalli. Hemos hablado con el liceo, con la escuela científica, pero nos parecía algo demasiado grande porque es una escuela difícil, pero lo hemos intentado, por lo menos por el primer año, y luego ver lo que pasaba. Pero en esa escuela no tenían un pasado de alumnos como Benedetto. De ahí empezaron a trabajar con otros profesores y también gracias al pedagogista decidieron acoger a Benedetto. También si representaba algo diferente por primera vez. Fue un poco un desafío. Si lo acogen, para los profesores sería como tener a una clase más y para los compañeros tendrán una nueva asignatura, Benedetto. Pero Benedetto creció durante estos 5 años. Un pequeño ejemplo, en las primeras semanas se hablaba de biología, de química, que en el tercer año se vuelven demasiado abstractas. Y la idea era que se cambiara un poco la asignatura para él. Y luego un día tenía unos apuntes de genética, pero los quería estudiar. Hemos intentado estudiar la duplicación celular y me dijo que quería profundizar sobre su síndrome para presentarla a su clase. Era algo complicado, pero hablé con los profesores y al final hemos decidido ayudarlo. Presentó todo solo, delante de sus compañeros, todo. También explicando la genética, también aportando las dificultades que él mismo tenía. Cuando acudí a la escuela, él era muy feliz porque se dio cuenta de que pudo hablar de sí mismo. Y luego otra sorpresa, cuando nos fuimos a cenar como las madres de los compañeros, sus compañeros habían cambiado la mirada hacia Benedetto, porque ya Benedetto no era la persona diferente.
Y esto fue algo que sinceramente me sorprendió, porque la escuela era un lugar donde se le conocía la realidad. Después de estos años, donde todos hemos trabajado mucho, estamos muy agradecidos a ver a nuestro hijo, que ya es un hombre. Benedetto escribió todo esto. Tiempo productivo, días interesantes, meses serenos, corazón tranquilo, porque otro año terminó, año importante, meses de conocimiento, tiempo de felicidad. Yo aproveché de todo este tiempo, lo amé y he aprendido mucho. Gracias. Buenas tardes. Hemos querido empezar este encuentro con el testimonio de una familia, porque hoy queremos dialogar no tanto sobre la teoría de la inclusión, sino que queremos mirar hacia la experiencia de estas familias con hijos especiales. Vamos a hablar de escuela, personas con discapacidad, y lo haremos con el deseo de mirar hacia las experiencias positivas que hay, también a las dificultades que hay que afrontar. Hoy lo haremos con 3 personas que aceptaron nuestra invitación y por esto le agradezco. El profesor Luigi D'Alonso de la Universidad Católica del Corazón Sagrado de Milán, uno de los más grandes expertos de pedagogía especial en nuestro país. Dirige el Centro de Estudios y de Investigación sobre la Disabilidad y la Marginalidad y es coordinador nacional de cursos de especialización para profesores de apoyo. La profesora Giulia Guglielmini, presidente de la Fundación para la Escuela de la Compañía de San Pablo. Desde hace muchos años se ocupa de disabilidad, de gobernanza y de innovación de escuelas a alta complejidad y participó en numerosos grupos de trabajo en el Ministerio de Instrucción y por su trabajo en la educación fue galardonada de un premio en Francia por parte del Ministerio de Educación francés. Luego tenemos el profesor Matteo Cervegnini, rector de la Escuela Regina Mundi de Milano, con un pasado reciente como director de la Escuela Superior de Luigi Giussani de Kampala y hoy es el responsable de Juventud Estudiantil. Este encuentro está promovido por 2 asociaciones que tienen como enfoque el de acompañar a las familias con hijos con discapacidad, Sostiene il Sostegno y Mongolfiera ODV, que nació en Emilia-Romagna en 2011. Queremos afrontar unas cuantas cuestiones que surgieron del diálogo, de la experiencia con las familias que hacen parte de estas 2 asociaciones. Es una condivisión de las preguntas que surgieron con estas familias, porque a veces pasa que estén solas por lo que consideren los pasos a dar en la educación. Y no tenemos que dar por sentado que las escuelas puedan acompañarles en este recorrido, porque a veces las escuelas son disponibles, pero no están listas para acompañarles. A veces las experiencias de estas familias está hecha por incomprensiones y problemas, pero a veces las relaciones son lindas, positivas, constructivas, como nos dijo Raquel. Queremos mirar a esto para aprender, para que nos indiquen los pasos a dar, para que la aventura educativa sea algo bueno para nuestros hijos especiales. Estamos conscientes de que cada niño es un mundo, porque cada historia requiere un recorrido personalizado. Cada niño, cada chico, cada persona merece una mirada particular, porque su aportación al mundo es única y irrepetible. Existen temas que recorren
muy frecuentes sobre los que queremos hablar. Quería subrayar 2 puntos de manera muy sintética que nos parecieron importantes en el diálogo con las familias. El primero es que en las clases con escuelas con hijos especiales, todos los niños conocen a estas personas de manera diferente. Por eso que hemos nombrado al encuentro un bien para todos. Y luego la escuela tiene que identificar recorridos para que puedan educarle. Queremos hablar sobre estos 2 puntos con un par de preguntas a las que deberían contestar. La primera, ¿por qué incluir a los estudiantes con discapacidad en las clases ordinarias, como ya vinimos haciendo desde hace años? ¿Y por qué es algo positivo para los chicos? ¿Y por qué es algo positivo para toda la comunidad? Y luego, ¿cuáles son los objetivos que deberían estar en el centro para favorecer su desarrollo y para favorecer también el futuro de estas personas? Gracias, muchas gracias para su invitación. Yo empezaría por una experiencia que yo viví en Bruselas, que para mí fue muy fuerte. Estábamos ahí por un proyecto de investigación europeo que no hablaba de escuela, pero sí era algo importante, un proyecto de investigación con colegas de otras partes de Europa, alemanes, españoles, holandeses. Es un proyecto válido que quería entender cómo ayudar a chicos autistas o con discapacidad cognitivas como para salvarse en las tragedias, como por ejemplo incendios. Pero se lo cuento porque una compañera alemana, un miembro importante de una asociación alemana sobre los chicos con síndrome de Down, me indicó con el dedo y yo le tuve miedo porque dije, ¿por qué? Y mi compañera dijo, ustedes los italianos tienen una gran responsabilidad porque son muy inclusivos. Nos definió como inclusivos, como muy inclusivos. Y esto porque la escuela en Italia o es inclusiva o no lo es, pero también la universidad o no, simplemente no es escuela, no es universidad. ¿Y por qué somos tan inclusivos? Yo creo que es una motivación pedagógica que se encuentra detrás de todo esto, también civil, porque una persona no se reduce a su déficit, no se identifica con su autismo o con sus problemas físicos. Son personas y como tal, como decía Rosmini, son un derecho, no tienen derecho. Tienen una dignidad que no se le da por los demás. Se le propone a todos porque nacen con dignidad. Porque fueron hechos a imagen de Dios. Por eso nos abrimos a estas personas con discapacidad. Porque lo tenemos en el artículo 3 de la Constitución, que dice que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos sociales y están iguales delante de la ley, sin diferencia de géneros, de idioma, de religión. También el artículo 34 de nuestra Constitución cita que la escuela está abierta a todos. Estos 2 artículos unen el concepto de inclusión, subrayando el derecho a la dignidad, porque la escuela tiene que aceptar a todos, también a los que necesiten más apoyo. Porque por mucho tiempo nuestra sociedad pensó de poder ayudar a las personas con discapacidad, intentando protegerlas del mundo.
en escuelas particulares, en otros tipos de clases. En los años 70 operaban 1.400 escuelas particulares en Italia con clases cerradas. Pero hemos entendido que esto está equivocado y tenemos que subrayar que esté equivocado, porque no se le puede preparar a la vida si no se crece en la vida, porque la vida es un puerto. Entonces encontremos a los ricos y los pobres, el pobre pescador, porque la vida es verdaderamente un puerto. Y si miramos de manera serena estos 50 años que pasamos, donde hemos abierto las puertas de nuestras escuelas a estas personas, sabemos que hemos hecho un gran recorrido. Esto porque hemos entendido muchas cosas. Hemos entendido que las personas con discapacidad pueden estar con los demás compañeros. Hemos entendido, gracias a estas personas con discapacidad, que tenemos que abandonar los métodos tradicionales si queremos satisfacer las necesidades de todos. Hemos sentido que si queremos trabajar, tenemos que trabajar juntos, cancelando la tradición donde el docente el profesor lo hacía todo. Hemos entendido, sobre todo, que se requiere cambiar nuestro modelo tradicional de didáctica. De hecho, en las escuelas donde se trabaja bien, vemos a profesores que son capaces de innovar su didáctica, que no le tienen miedo a abandonar a la cátedra. Entran en contacto con sus alumnos, crean innovación, porque donde sí se trabaja bien, hemos visto que los resultados llegan y de manera sencilla. En estos 50 años, sabemos que hemos hecho un gran recorrido con grandes resultados y lo sabemos porque al final del recorrido hay una universidad. Tenemos a más de 36.000 personas con una certificación que estudian en la universidad y no obstante su déficit, no obstante sus problemas, acuden a la universidad, estudian. ¿Y esto por qué? Porque Italia es inclusiva. Gracias. Sì, dunque, Yo estoy aquí hoy. Ahora a lo mejor dentro de poco va a aparecer una fotografía. Yo represento también a Davide, el de la foto que pueden ver. Él tiene 52 años y debido a un trauma perinatal, él tiene una parálisis parcial. Debido a la atención y al esfuerzo de mis padres, sobre todo de mi madre, Davide hace la persona con discapacidad como si fuera un trabajo. Yo trabajo en la educación, por ejemplo, y él hace esto desde hace 52 años. Es su manera de ser y es una persona muy tranquila, muy serena. Hoy no les quiero hablar sobre Davide, pero lo que les contaré está influido en parte por eso. Entonces, hablamos de inclusión. En 1977 hablábamos de integración de alumnos inválidos. Yo en ese entonces acababa de empezar a trabajar como profesora de apoyo. Esa ley
transformó completamente la escuela italiana. A lo mejor hace 50 años no éramos tan conscientes de la magnitud de este cambio, pero sí pasó y yo lo viví en mi familia y en la escuela. Fue un proceso importante. ¿Y a qué llevó? En mi experiencia y también considerando lo que nos dicen los informes de la OCDE, que evalúan las habilidades blandas, las habilidades socioemocionales, lo que nos dice la OCDE es que en aquellas clases donde hay uno o más alumnos con discapacidad, en aquellas clases todos con más facilidad desarrollan estas habilidades socioemocionales, desarrollan la empatía, la creatividad, la tolerancia, la capacidad para reconocer nuestras emociones y gestionarlas, alcanzando el bienestar y el equilibrio necesario cuando estamos en la escuela, pero también en la vida en general. Entonces, la comunidad escolar toda, educativa toda, se beneficia de ello, el asistente de la administración hasta los padres. Entonces, es algo beneficioso para toda la comunidad, que es más solidaria y actuando de esta manera imagina un lugar, un mundo mejor. Yo utilizo, digamos, un botón de muestra cuando analizo una escuela y tiene que ver con cuando se planea una excursión, porque desde ello se puede entender cuán una clase es inclusiva, porque no se puede llegar al último momento diciendo cómo hacemos para hacer la excursión si fulano no puede venir con nosotros. Entonces, a través de este ejemplo, nosotros podemos entender cuán inclusiva es la escuela. Hoy en día existen muchas web que permiten organizar viajes de estudio posibles y accesibles para todos. Es lo que nos enseñan los estudios de discapacidad. Es una rama de estudios que nació en el Reino Unido en los años 70 y en Estados Unidos. Es un enfoque social y sociológico de construcción de relaciones a la discapacidad. Donald Mays fue un antecesor en este sentido y ello nos permite entender cuáles son las necesidades de la persona con discapacidad, pero sobre todo entender cómo debería cambiar el contexto para que esta persona pudiera llevar una vida normal y corriente. También llevar adelante su aprendizaje y su educación. Hoy en día las clases italianas tienen muchos alumnos neurodivergentes, se dice hoy. Entonces, deberíamos trabajar más en el contexto. No deberíamos centrarnos tanto en los planes de estudio personalizados, sino en cómo hacer que el contexto de estudio pudiera volverse más accesible para todos. No en la teoría, sino también en la práctica. Piensen en que nosotros en 1977 solo habíamos ascensores y escaleras, entonces las personas no podían, en silla de ruedas, no podían acceder. Nosotros empezamos por cambiar eso y no estamos obligados a utilizar
nosotros podemos utilizar ascensores si queremos y deslices. La inclusión ha sido una manera de experimentar para la escuela italiana métodos educativos innovadores que les permiten aprender mejor a todas y todos. Entonces, este concepto del contexto es una idea sobre la que trabajar con esfuerzo, porque es necesario involucrar sobre todo a las personas con discapacidad, porque para algunos la discapacidad es una situación crónica y estable, pero en realidad todos nosotros podemos en algún momento vivir una etapa como personas con discapacidad. A veces hay situaciones de aislamiento y desesperación en las que nosotros aprendemos cómo superar la discapacidad. Entonces, esto nos permite ver que todos podemos unirnos y realmente creo que la escuela italiana puede ser un faro para todo el mundo. Tenemos que hacernos preguntas distintas. ¿Cómo podemos ser capaces, volvernos capaces de enseñar, educar a todas y todos? Buenas tardes. Yo quería partir de por qué es importante acoger a estos niños valiosos y especiales. ¿Qué es, cómo decir, cómo una persona sola puede influir en las demás personas y crear un nosotros, y cómo un nosotros puede influir positivamente en el crecimiento del yo? Es lo que yo vivo desde hace 20 años en las escuelas. El yo y el nosotros se unen en una comunidad. En una comunidad educativa aparece un yo que constantemente le proporciona un significado a la comunidad educativa. Entonces, me gustaría contarles sobre dos episodios que me hicieron entender. En el primer caso, cómo un nosotros puede alimentar el yo. Yo viví en África durante 10 años y medio, entonces llevo solo un año trabajando en la escuela en Italia. En África nosotros teníamos una así llamada welcoming house, una casa de acogida. La policía ahí llevaba a niños abandonados, también muy pequeños, porque esa es la primera verdadera discapacidad, el abandono y la soledad. Y los policías los llevaban a esta casa y otras madres los acogían. Yo iba todos los sábados para jugar con ellos, para hacer los deberes. Después nos vimos juntos todas las pelis de Disney y Pixar. Lo que me llamaba la atención era que cuando estos niños llegaban, yo me encontraba un poco incómodo, porque a pesar de ser tan pequeños, estos niños no reían y no lloraban nunca, no reían y no lloraban, y yo no conseguía entender por qué. Y al principio yo intentaba alejarme de esta sensación incómoda. Fui a hablar con la directora de la casa, Ros, una enfermera, y se lo pregunté. Y ella me dijo, pues Mateo, ellos hasta ahora nunca han tenido a una persona con la que y por la que llorar y reír juntos. Y esto me llamó mucho la atención y me impactó, porque después de unos meses estos niños empezaron a reír y a llorar, por fin. Este es el ejemplo de un nosotros
que acoge la persona así como es, porque tal y como es puede hacer su recorrido personal. Y también tengo otro episodio sobre el yo, que influye sobre el nosotros. Esto lo vi con mis propios ojos en nuestra escuela Regina Mundi en Milán. Y el año pasado llegó una familia diciendo que quería matricular a su hija en nuestra escuela. Y la hija, adoptada, tenía un síndrome. Ella había estado 8 años en un orfanato en el este de Europa. Entonces era una situación muy difícil. Los padres la adoptaron, pero ellos no hablaban la misma lengua que la niña. Y después a las pocas semanas, esta niña de 9 años abre la ventana de la cocina y grita, y se pone a gritar, que los padres no podían entender. Era solo una palabra, ella gritaba una palabra. Después de unos días con ella abriendo la ventana y gritando esta palabra, los padres empiezan a entender. Ella gritaba un nombre, Elisa. Ella gritaba su nombre, pongamos que se llame Elisa. Tras 8 años, porque ella por primera vez la habían llamado por nombre. Entonces ella lo que hizo fue abrir la ventana y decírselo a todo el mundo, decir su nombre, decir yo soy Elisa. Porque según yo, este es un ejemplo de cómo un yo puede hacer crecer una comunidad. Ella lo decía, yo soy Elisa, grito mi nombre y quiero decir que estoy aquí y te pertenezco a ti, soy tuya. Ante las personas con discapacidad, nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Podemos asustarnos y huir y escapar, porque estas personas no esconden sus límites, lo que nosotros escondemos. Y esto nos asusta. Otra lección es poder darles un abrazo, porque ellos nos hablan sobre nuestra condición humana, nos dicen, yo tengo necesidades, yo soy dependencia, porque sin ti yo no soy Elisa. Permanecer en esa situación es lo que nos acostumbra a plantearnos esa pregunta de gran significado. Yo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Esta es una de las preguntas de la escuela. Es un yo que de forma continua manifiesta esta necesidad y llama a todos para que estén orgullosos bajo todos los aspectos de la vida de ser cada uno sí mismo, como nos contaba antes Raquel. Con esto concluyo. Antes de empezar con la segunda ronda de preguntas, tenemos un pequeño vídeo. Hemos pedido a Renzo Vianello, profesor de Pedagogía de la Universidad de Padua, de contarnos algo sobre sus estudios y los resultados positivos por lo que concierne la educación de chicos con discapacidad cognitivas. Él siempre se comprometió en construir recorridos educativos por estas personas en todas partes de Italia. Y esto es importante porque también la investigación científica nos demuestra que nuestro trabajo vale para algo.
Voy a aportar unos cuantos datos por lo que concierne a los chicos de manera particular con trisomía 21 en las clases ordinarias. Hablamos del desarrollo de la inteligencia en la síndrome de Down. 3 chicos pero las cosas cambian a lo largo de los años. Bárbara, 45, Carlo, 27, porque tienen necesidades educativas diferentes. Luego, las habilidades de adaptación en la síndrome de Down suelen ser más por lo que concierne L'altra riflessione che vi propongo è Nosotros escribimos un artículo, lo publicamos internacionalmente, sobre este efecto positivo sobre niños que reciben apoyo. Nosotros nos dimos cuenta que los niños que están en una clase ordinaria estudian mejor que si estuvieran en una escuela solo para ellos. Ellos aprenden más y se desarrollan más en el ámbito social, por ejemplo, en el ámbito de la amistad, entablando amistad. ¿Es más fácil acaso entablar amistad si todos somos iguales? Parece que no, los resultados nos dicen que no. Hay aceptación social, estas personas tienen más autoestima y se portan mejor. En general tienen una mejor calidad de vida. Hay investigaciones que dicen que la presencia de una persona con discapacidad no influye en los resultados escolares de los demás compañeros. Hay investigaciones que dicen que el éxito escolar es igual, a veces superior, en clases donde hay personas con discapacidad, como si hubiera algo más que ayuda a todos. ¿Cuáles clases son inclusivas? Es importante que haya programación y monitoreo, es decir, controlar cada vez cómo va este recorrido. Después hay que cambiar la educación general. No es la educación de hace 30 años. Se necesita didáctica flexible que funcione prescindiendo de la presencia o no de alumnos con discapacidad. Una actitud acogedora hacia todos los alumnos y un mensaje para los docentes. Las clases mejores son las donde los profesores dan por sentado que la educación de alumnos con discapacidad es una tarea del docente, una tarea normal y corriente como otras del docente. Nosotros estudiamos durante 30, 40 años los enfoques y las aptitudes de los docentes hacia las personas con discapacidad y los alumnos con discapacidad. Nosotros empezamos en los años 70. Los que tuvieron una experiencia directa tuvieron también resultados mejores de compañeros sin experiencia, porque muchas veces los que no tienen experiencia piensan que los problemas van a ser mucho más grandes. También sobre los demás alumnos, el 90%, según las investigaciones, dicen que esta experiencia de interacción les sirve a ellos mismos porque favorece una comprensión mejor y aceptación de las diferencias de cada uno. Sobre los padres de niños y chicos con discapacidad, ellos confirman, subrayan lo importante que es que sus hijos vayan a la escuela en clases ordinarias. Claro que puede haber críticas, pero nosotros consideramos las tendencias generales. Y este es un punto de reflexión. Creo que este video retome
retomó algunos de los temas de los que hemos hablado durante la primera ronda de preguntas. Entonces, una pequeña reflexión con los beneficios de los que hemos hablado. ¿Cuáles son los obstáculos de naturaleza económica, didáctica, que deberíamos eliminar para favorecer una verdadera inclusión de personas con discapacidad en las escuelas? ¿Y cómo se podrían solventar estos problemas? Entonces, unos pocos minutos cada uno. Luigi. Sigo siendo el primero. Gracias. ¿Cuáles son los principales obstáculos? Yo opino que hay un gran sufrimiento en las escuelas, una gran crisis. Yo noto división, una crisis de división. Yo noto que muchos compañeros docentes no entienden por qué deberían trabajar de esta manera. Capaz porque vivimos en un mundo difícil, complejo. Es por eso que yo digo a todos que las personas que hablan de escuelas deberían pisar el suelo de las escuelas. Y no solamente porque se acuerdan de la experiencia de sus hijos, tienen que pisar el suelo de las escuelas. Y con esto quiero decir que si te falta ese enfoque, esa visión, te falta algo fundamental que realiza lo que decías vos antes. O sea, reconocer a tu chico, a tu alumno. Yo opino que uno debería amar a su trabajo, debería estar apasionado, porque nada grande se puede poner en marcha sin pasión. Don Milani, cuando se volvió famoso y los periodistas le decían, ¿cómo haces la escuela? Se enfadaba y decían, no me lo preguntes, deberían preguntarme cómo se debería hacer para ser profesor. Y sobre esto deberíamos trabajar, porque un profesor puede constituir una diferencia, puede marcar la diferencia. Si reconoce las necesidades de sus alumnos, puede marcar una diferencia. Podemos ser una bendición para nuestros alumnos. Nuestros alumnos no pueden aprender sin una atracción hacia su profesor. ¿Y cómo lo haces sin pasión, si no le fascinas con tu forma de ser? El profesor sin ser cordial no obtiene nada, no obtiene resultados, significa encuentros entre corazones. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Yo opino que tenemos una formación profesional ridícula de los profesores, ridícula. Lo vuelvo a repetir. Deberíamos cambiar esta impostación, la educación de los profesores, porque la escuela se encuentra en una gran crisis. Están destallando en toda Italia problemáticas de las actitudes de las personas con discapacidad. No se trata solamente de ellos, sino que de los demás chicos mal educados, extranjeros que no hablan nuestro idioma, que necesitan un apoyo, chicos con ansiedad, difíciles. Necesitamos entender cómo trabajar bien en estos contextos, porque si no, no hay una real inclusión. Tenemos que gestionar bien nuestras clases, nuestro alumnado, y para hacerlo necesitamos una gran formación, porque sí podemos trabajar bien. Sabemos cómo incluir, sabemos cómo gestionar una clase, sabemos cómo trabajar bien para todos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Yo creo que deberíamos diferenciar la didáctica. O sea, en las clases no deberían tener una única cabeza. Tendríamos que pensar que existen
20 y 25 cabezas, pensando en cada una de ellas. Obviamente no con 25 programas diferentes, porque nadie podría hacerlo, pero pensar en las necesidades específicas de mi alumnado. Esto sí es posible. Entonces, hagámoslo. Gracias. Yo voy a hablar sobre la orientación. ¿Qué es lo que pasa después de la escuela? Porque la gran pregunta es, ¿qué es lo que harás cuando vas a crecer, cuando crecerás? ¿Qué harás? Bueno, todavía no estamos listos, aunque sí tenemos experiencias increíbles, para gestionar lo que viene después. Por algunos es después de la ESO, por alguien más es después de la superior, de la escuela superior, después de la universidad. Lo que dice el ONU en 2006, el derecho a la vida independiente, a la autodeterminación. Sobre esto tenemos que trabajar. Obviamente es algo difícil porque todos no sabíamos responder a la pregunta ¿qué es lo que harás cuando crecerás? Pero es una pregunta que no se puede preguntar si el futuro no es una posibilidad. Entonces, desde mi perspectiva, tenemos que ser capaces de convertirnos en un sistema, en una red. Y por eso nos sirven las reuniones, bueno, sí, pero grupos de WhatsApp. Lo importante es que hablemos de un problema, como en una mesa redonda. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser la vida independiente de Julia? Imaginarla. Y si la red es territorial, construida en el ambiente donde vive Julia, ahí sí tiene sentido, porque en la asociación de los negocios han hecho de que las personas con discapacidades podían ir a hacer la compra solas, porque había una red, era una posibilidad gestionada por los demás, pero estas redes se tienen que cuidar como si fueran flores, porque se necesitan capacidades y luego sí podrán crecer y ser bellos como los demás, porque sí se habla de orientación y también deberían ser favorables para chicos con discapacidades, recorridos especiales, todo del común, de la escuela, el ministerio, la familia, los padres, el territorio, porque si trabajamos en lo territorial, sí tenemos a más posibilidades. Tenemos que estar atentos, observar, pero existen muchas historias lindas que vienen de esto. Y esto sí es lo esencial que perseguimos. Mirar hacia el futuro juntos con personas con discapacidad. Juntos, no solos. Gracias. Yo, para contestar a esta pregunta, voy a hablar de 3 puntos muy rápidos. El primero, la formación. Que tengamos el deseo que los adultos quieran aprender, de tener una formación ante a lo que te está pidiendo la realidad, que es diferente de tu pensamiento. Y vos te encontrás con un imprevisto, porque no tiene que ver con tus esquemas, pero es algo
que Dios sí tenía previsto. Entonces vos no podés girarte del otro lado. En la ESO de mi escuela, todos los niños especiales no se presentan solamente a los especialistas, sino que se le presentan a todos los profesores para que puedan estar acogidos por parte de todos, porque ese niño es de todos. Entonces todos tienen que tener una formación para que todos no le tengan miedo a ese don que se encuentra afuera de tus esquemas, que no estaba en tus esquemas. Nosotros somos una escuela paritaria, conditada, pero en la ESO y la escuela superior reciben subvenciones para 1/3 del precio, pero los 2/3, entonces yo creo que con esta exigencia de lío, que se quiere conocer a los demás, nos pone por delante un aspecto que no debería estar ahí. No tengo el dinero como para poderte acoger. En la Regina Mundis nos convertimos en creativos porque entendés que acoger es un valor. Entonces, de ahí no le das importancia al dinero. Entonces, becas, se le pide a la familia si puede contribuir. Y si no, lo hacemos de otra manera. Esto es otro aspecto. Porque necesitamos a una comunidad. Tercer punto, una exigencia de organización y didáctica. Cuando regresé de África, me sorprendí de que la inclusividad se trata de que estas personas con discapacidad participen en la vida de la clase para que se sientan incluidos. Pero la inclusividad no es solamente por parte de los niños especiales, porque la verdadera acogida, ad cum legere, atar lo que está separado requiere la libertad de una relación. Yo te voy a acoger porque te dejo un espacio para vos en mí y vos te encontrás en una relación nueva. Entonces, la inclusividad no es solamente que los niños especiales entren a las clases para aprender, sino que también como toda la clase aprende del niño especial. Entonces tenemos que crear nuevos espacios. La clase se tiene que repensar como tal, nuevos trabajadores, donde se entra juntos y se sale juntos. Voy a hablar 30 segundos más, si puedo. Una niña en la ESO con una síndrome particular y ella cada día elegía 2 otros alumnos para que pudieran salir a la primera hora para que desayunaran juntos. Inicialmente las personas eran incómodas, se sentían incómodas, pero luego de ahí surgieron amistades, porque luego todos querían ser elegidos cada día y de ahí la condivisión, qué música te gusta, si te gusta pintar, y utilizaron a la hora del desayuno para pintar juntos, para dibujar juntos. Y después de los 3 años salió un libro donde salieron los dibujos acompañados por frases de los compañeros que decían qué habían aprendido de esta chica a lo largo de los 3 años. Nos podemos enfermar a causa de la escuela. Los profesores sí lo hacen, los padres sí lo hacen, pero con la soledad se muere. Esta es una frase
pronunciada por nuestras responsables de los profesores de apoyo. Y me sorprendió mucho porque si la escuela es una casa, tiene que tener una puerta para acoger, tiene que abrirse y a veces también se tiene que cerrar, porque si no podés acoger, podrías dañar. No se puede invadir. Entonces, esta no es una acogida. Tenemos que ayudar realmente, pero sí se nos puede enfermar de escuela. Pero con la soledad se muere. Entonces, este encuentro podría arrojar una luz para que la acogida pueda responder a la pregunta, ¿yo quién soy? Este es el recorrido que tenemos que tomar. Gracias. Antes de concluir, me gustaría subrayar rápidamente 3 puntos. El primero, junto con los problemas de algunas familias, hay experiencias positivas. Y entonces nosotros queremos centrarnos en estas esperanzas para que nuestra mirada se vuelva más esperanzada e ilusionada con el mañana. Nosotros no queremos empezar por quejarnos por lo que no funciona, sino por la certidumbre que arroja lo que funciona. Ustedes además atestiguaron que estas experiencias positivas no se hacen solas. Y este encuentro es una consecuencia de ello. Todo requiere tiempo, esfuerzo, atención, acción para hacer que nuestros niños y chicos especiales puedan vivir la escuela de la mejor manera. Las asociaciones que impulsaron este encuentro intentan hacer precisamente esto junto con las escuelas. Tercer punto, los niños y chicos con especiales son un bien para todos y esto lo dejamos muy claro hoy. Quien los encontró en su experiencia como estudiante sabe lo que estoy diciendo y podría contárselo a todo el mundo. Por ello decidimos concluir nuestro encuentro con un breve vídeo en el que juntamos los testimonios de profesores de apoyo que nos contaron qué aprendieron ellos acompañando a los alumnos especiales, a sus alumnos especiales. Vamos a ver el vídeo. Una mirada nueva. Con algunos la acogida llega por un abrazo, por decirles que les queremos, aceptando su esfuerzo y sus necesidades. Yo aprendí la paciencia como capacidad para esperar los tiempos y los ritmos de la persona, esperando que las cosas pasen. El valor de la inclusión es aprender a mirar a la unicidad de cada uno, partiendo por los puntos de fuerza y valorizando las habilidades de todos. Nosotros los adultos tenemos que ofrecer y guardar con atención la disponibilidad de los niños a ponerse en juego para sin miedo acercarse al otro. Un valor añadido. La presencia de un alumno con discapacidad es valor añadido, porque esto es lo que hace, añade algo, empatía, atención, cuidado, sensibilidad. Una lección con un niño en clase que tiene exigencias especiales quiere decir tener una ventana dentro de la clase de la que llega aire inesperado. Los niños que llamamos especiales, aunque especiales son todos, según yo, son una ocasión buena para todos. Muestran como una lupa las necesidades de cada uno de nosotros. Es una posibilidad de tener una mirada distinta sobre nosotros mismos, como si nos miráramos con más aceptación a nuestras capacidades y límites. Los chicos le prestaban atención y entendían lo que era esencial. La performance no era lo esencial.
del trabajo. Ellos permite realizar la sorpresa que estos niños tienen en los ojos, lo sencillo de su corazón y su manera de acercarse a la realidad. Es una riqueza para todos, porque para pequeños y grandes tenemos que hacer un trabajo que nos enriquece. Una creatividad compartida. Muchas veces nosotros los profesores tenemos obstáculos. A veces es su compañero de pupitre que encuentra la vía. La escuela es aprendizaje compartido y compartir es precisamente lo bueno. Un cambio para todos. Se me ocurre una idea limitada de humanidad que se ha ampliado gracias precisamente a esta experiencia. Yo me quedo sorprendida porque nosotros podemos organizarnos, apoyarles, pero ellos brotan, ellos crecen y nosotros mismos nos volvemos espectadores de lo que pasa. La vía después fue una vía que otros más emprendieron para entender. Yo entendí una mirada hacia los niños, todos los niños, con una conciencia que con el tiempo creció de que cada uno es un valor y es un dono de Dios. Para concluir, nos hemos dado cuenta de lo positivas que son estas experiencias. Hace unos meses, preparando un encuentro público sobre el tema de la inclusión, hablé con el presidente de nuestra asociación, la Montgolfiera, sobre qué decir. Y él me dijo lo siguiente, que me pareció muy acertado. Me dijo, si una escuela no tuviera niños especiales, debería ir a buscarlos para que se matricularan. Y me parece una intuición genial y me gustaría dejarles este mensaje, esta conciencia y este deseo. Muchas gracias a los invitados por este diálogo tan hermoso que hemos tenido. Un aviso para todos sobre el meeting. En este momento histórico en el que cada vez más incógnitas nos hacen preguntar cómo construir diálogo y paz, nosotros reflexionamos sobre las palabras del cardenal Pizzaballa en el primer encuentro del meeting. El meeting va a donar una parte de los donativos para la emergencia en Tierra Santa. Es posible donar ahora mismo en los pabellones y mañana. Muchas gracias a todas y todos. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità, ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora, Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente.
L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi